Lo primero que tenemos que hacer para configurar nuestro proyecto, nuestra API, será abrir una carpeta en Visual Studio Code. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo voy a utilizar esta carpeta prueba. Luego tienen que darle a terminal, nueva terminal, y se les va a abrir esta pestaña aquí abajo. Van a introducir este comando: python m virtual env p python 3 env. Esto es para crear nuestro entorno virtual. Le damos enter. Luego de algunos momentos va a cargar, nos va a decir todo esto y se nos va a haber creado esta carpeta env. Lo siguiente que tenemos que hacer es introducir este comando. Esto lo que hará es activar nuestro entorno virtual que acabamos de crear. Si no nos aparece de esta forma en la terminal, no tenemos nuestro entorno virtual activado. El entorno virtual es necesario para que los paquetes que voy a instalar no se instalen en la máquina globalmente, sino únicamente en esta carpeta de este proyecto. Para la instalación de los paquetes vamos a utilizar estos comandos. Primero vamos a instalar Flask y Flask MySQLDB. Presionamos enter y él va a empezar a descargar los paquetes y los va a instalar. Una vez que se hayan terminado de instalar, nos va a decir que se instaló con éxito. Luego vamos a instalar SQL Alchemy. Este paquete nos va a permitir crear los modelos para la base de datos, así como también nos permitirá la conexión. Como en nuestro caso específico vamos a usar MySQL como nuestro cliente o manejador de base de datos, necesitamos instalar este paquete py-MySQL. Lo instalamos y ahora sí podemos proceder a crear nuestro primer archivo. En la carpeta principal de nuestro proyecto, en este caso prueba, vamos a crear un archivo que se llame app.py. Para tener accesibilidad a las funciones de los paquetes que acabamos de instalar, debemos importarlos en nuestro archivo principal. Entonces vamos a pegar todo esto. Simplemente pueden copiar y pegar lo que yo acabo de hacer. Esto se los voy a ir explicando una vez que vayamos usando cada uno de estos comandos. El primer comando del que vamos a utilizar entre todos estos es Flask. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inicializar nuestra aplicación llamando a Flask. Le colocamos un nombre. Esto creo que sí tiene que ir así como name. Y aquí les voy a empezar a explicar qué es lo que son las rutas. Por ejemplo, aquí yo estoy definiendo simplemente app.ruta. Esto siempre tiene que ser app.ruta porque es una ruta que estamos definiendo, y aquí colocamos cuál sería esa ruta. Luego vamos a copiar esto, lo que nos permitirá inicializar nuestra aplicación. Una vez que tengamos ya nuestro archivo con esto, ya podemos correr o arrancar la API. Para eso ingresamos este comando python y el nombre del archivo. Este nombre del archivo sí lo pueden poner de su preferencia. Le damos enter y nos va a decir, nos está diciendo que este es un servidor de desarrollo, que no lo usemos en modo de producción, y nos está diciendo que está corriendo en la dirección 1.7.0.0.1 2.5000. Como aquí en la ruta índice o en la ruta por defecto, definimos que la única acción que tiene esto es hacer un return o devolver o mostrar al usuario hola mundo. En este caso vamos a entrar a la dirección para probar que esté funcionando. Entonces 1.7.0.0.1 es lo mismo que yo ponga localhost, y como me está diciendo que es el puerto 5000, pongo el puerto 5000. Fíjense que si yo pongo sin la barra, es lo mismo que ponga la barra, o sea, es la ruta índice, y como pueden ver me está retornando exactamente lo que yo le coloqué. Si yo aquí le cambiara esto por mundo y lo guardo, cuando lo actualizo, entonces sí me muestra lo que yo coloqué. Aquí en la ventana también podemos ver, cada vez que hacemos una solicitud al servidor, aquí en la consola nos aparece
que se hizo una solicitud GET de HTTP y el resultado fue un código 200 que significa una respuesta correcta. Lo siguiente que vamos a hacer es cómo nos vamos a conectar a la base de datos. Yo tengo este código que ya lo había escrito, entonces aquí tenemos que son los datos de la conexión a la base de datos. Esto es lo que necesitamos para conectarnos a nuestra base de datos. En este caso yo estoy utilizando SAM, y como se está hospedando localmente en esta máquina, aquí lo que hago es poner el usuario root y el password por defecto no tiene contraseña, y el host es localhost, o lo mismo que sería esta dirección IP. El puerto siempre es 3306 y la base de datos ya eso depende de qué nombre le vamos a colocar en la base de datos. Por ejemplo, yo estoy utilizando empresa porque ya la tengo aquí creada. Yo puedo crear otra base de datos y colocar el nombre respectivo en el archivo. Entonces aquí tenemos usuario, contraseña, el host, el puerto y el nombre de la base de datos. ¿Qué hacemos con esto? Con una función llamada conexión. Esta también puede tener el nombre de preferencia, porque esto ya que estamos definiendo una función. Esto sí es, aquí es la primera de los comandos de los que estamos importando que vamos a utilizar. Bueno, el segundo ya utilizamos Flash. Entonces create engine, y aquí lo que está haciendo es como creando la conexión a la base de datos. Entonces aquí le colocamos el URL y tenemos que colocar PyMySQL porque estamos haciendo una conexión a MySQL. Si estuviéramos utilizando Postgres o otro tipo de base de datos, aquí tendríamos que cambiar esto, y aquí simplemente está definiendo cada uno de estos valores con los que están aquí. Ya que teniendo esta función creada, ahora vamos a proceder a conectarnos a la base de datos. Fíjense que aquí aún esta es como la función que está inicializando la aplicación y aún no me estoy conectando a la base de datos. Entonces aquí voy a colocar esta parte del código que simplemente está llamando a la función. Entonces con esto llamamos a la función de la conexión y lo metemos adentro de un try y un except, que lo que hace es intentar esto. Si esto falla por algún motivo, entonces va a imprimir el error en la consola. Aquí, como podemos ver, dice la conexión con el usuario root al 127.0.0.1 se creó satisfactoriamente. ¿Qué pasa si nos ocurre algún error? Vamos por lo menos yo voy a tumbar el MySQL para que me dé el error. Entonces si guardo, él va a reiniciar la aplicación y me va a decir la conexión no se pudo hacer por el siguiente error, y dice que no se puede conectar porque el equipo destino, bla bla bla. Bueno, lo que me está diciendo ahí es que no existe esa conexión de localhost a MySQL. Ajá, ya tengo mi conexión con la base de datos, ya tengo mi ruta de prueba. Lo que me faltaría es cómo voy a crear las tablas. Bueno, para eso vamos a utilizar lo que son los modelos, o lo que sería SQL Alchemy o RM. Esto lo que nos permite es declarar las tablas o las entidades en forma de modelo. Para eso necesitamos utilizar otro de estos que estamos importando, que se llama Declarative Base, y lo que nos permite va a ser el manejo del ORM. Luego necesitamos hacer una sesión que simplemente es lo que nos va a permitir hacer los queries con la conexión que tenemos establecida. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro primer modelo o nuestra primera tabla. ¿Cómo hacemos esto? Con una clase. Llamamos a la clase, o sea, creamos la clase cargo y utilizamos este base que es la Declarative Base, y aquí vamos colocando los datos que son por defecto se requieren. El primero, el nombre de la tabla. Este ya es el nombre de la tabla que en realidad va a aparecer en el MySQL. Colocamos cargo. Estoy utilizando el ejemplo que les había pasado del que habíamos hecho la prueba o la primera actividad. Entonces tengo el nombre de los cargos y aquí ya voy colocando las columnas, pero tengo que declararlas como variable. Entonces ID va a ser la columna que
aquí es donde va el nombre en realidad que va en la base de datos, el tipo de datos, si es primary key, si es auto increment. Esto siempre lo vamos a llevar así cuando se requiera, pues. El cargo, una columna, el nombre de la columna y string. Entre paréntesis colocamos la longitud de los caracteres. Y bonificación, columna bonificación va a ser entero. Esto aquí estamos declarando prácticamente cómo va a ser la estructura de esa tabla, y cada vez que nosotros querramos crear un registro en esta tabla, vamos a utilizar esta función que es muy parecida o es lo mismo que un constructor de una clase. Cada vez que nosotros llamamos o vamos a crear un objeto de esta clase, lo primero que va a hacer será pedirnos cargo y bonificación, o sea, dos variables, y lo que hacemos es asignarlas a esta clase o a este objeto. Para hacer la prueba de este modelo, yo voy a crear una nueva base de datos, la voy a llamar prueba. Ya la tengo creada, aquí está, no tengo tabla. Entonces voy a cambiar el nombre de la base de datos a la que acabo de crear, que es prueba. Guardo para que se guarden los cambios. Ya teniendo nuestro modelo, que lo tenemos aquí arriba, o nuestra clase, para que todos los modelos o cada clase que declaremos aquí se cree la tabla en la base de datos, tenemos que colocar este comando cuando estemos inicializando nuestra aplicación. Base, estamos utilizando la base de esto. Simplemente lo que hace es crear todos los modelos que tengamos aquí declarados. Guardar y corro la aplicación, y aquí me va a decir se creó la conexión. Aquí arriba se ve creative, cargos, ahí podemos verificar que se creó la tabla. Vamos a actualizar aquí, y aquí tenemos la tabla con los datos que le colocamos. Teniendo ya la base de datos con una tabla creada, podemos proceder a registrar o a insertar un registro. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, podríamos simplemente pegar aquí que se inserte un registro, pero vamos a hacerlo con una de las rutas. Entonces vamos a utilizar la ruta por defecto solo para probar. Entonces vamos a colocar aquí esto. Aquí lo que estoy haciendo es declarando una variable, o estoy asignando la clase a esta variable, o sea, estoy creando un objeto, y a este objeto le estoy diciendo que el cargo, que si se dan cuenta es lo que me está pidiendo aquí cada vez que voy a inicializar, le estoy diciendo el cargo es empleado y la bonificación es 10. Entonces, teniendo este nuevo cargo, tomo el objeto sesión, que es esto que tengo aquí, que es lo que me permite agregar nuevos registros. Le doy add, nuevo cargo y sesión.commit. Ya con esto se supone que se debería agregar un registro. Entonces ya lo guardé. Ahora para probarlo simplemente voy nuevamente al navegador, localhost, vamos a abrir una nueva pestaña, 5000, y aquí me va a seguir diciendo lo mismo, hola mundo, ¿no? Pero aquí vemos que se insertó un nuevo registro con lo que yo le envié, cargo empleado bonificación 10. Ahora vamos a verificar que en realidad se insertó en la tabla, y aquí lo tenemos, el ID 1, cargo empleado bonificación 10. Pero esto no es lo que deberíamos hacer, esto es simplemente una forma de prueba. Ahora vamos a ver cómo vamos a insertar los datos realmente con información que sea ingresada por el usuario. Para esto vamos a crear una nueva ruta. Entonces aquí decimos app.root, aquí colocamos el nombre de la ruta. Fíjense, o sea, después de la barra yo puedo colocar cuál es el nombre de la ruta.
En métodos colocamos cuál es el método que admite esta ruta. Esta solo admite post porque ya que vamos a insertar datos es el método que vamos a utilizar. Colocamos un nombre a la función, puede ser cualquier nombre. Luego aquí simplemente lo que estoy haciendo es guardando en una variable data lo que me venga de la solicitud del usuario. Este es el método request que lo trae Flash. Entonces le digo getJSON, que es una solicitud que está pidiendo que busque el JSON que viene en la solicitud. Como aquí pueden ver, me dice que si el tipo de solicitud no viene con el encabezado de aplicación JSON, no me va a leer nada. Entonces, luego de que tenga los datos que me enviaron, voy a hacerlo algo muy similar. Creo un nuevo objeto, nuevo cargo, le coloco, hago el llamado a la clase. Entonces coloco cargo es igual a data, o sea, está buscando dentro de data la llave o el valor que tiene la variable cargo adentro de esta data. Y bonificación, lo mismo, está buscando la llave que tenga el nombre bonificación. Vamos a mostrarle un ejemplo que tengo aquí en Postman. Entonces, si yo quiero agregar un cargo, tengo que en el cuerpo de la solicitud colocar cargo. Aquí coloco cuál es el cargo y en bonificación cuál es el dato. Entonces, sabiendo esto, utilizamos lo mismo: session add, nuevo cargo, y session commit. Todo esto también lo vamos a colocar adentro de un try y un except. ¿Qué pasa? Que si esto funciona, va a enviar la respuesta, va a enviar un JSON diciendo el cargo ha sido creado, y 201. Este mensaje y este cargo creado podemos colocar lo que nosotros queramos. También podemos colocarle que reenvíe también cuál fue el cargo X. Eso ya queda a cada uno de ustedes. Si ocurre un error, entonces enviamos que hay un error en el servidor. Estos números que están aquí son los códigos que se utilizan en HTTP, pues en solicitudes y respuestas de HTTP. Por lo general los 200 quiere decir que todo salió bien. Ya un error 500 es error del servidor, como estamos indicando aquí. Significa que no se pudo insertar este registro por alguna razón. Pero bueno, vamos a guardar. Y para poder probar esto, como les mostré, estoy utilizando Postman. Postman es una aplicación para yo hacer solicitudes con cualquier método, ya que esto no lo puedo hacer en el navegador. Entonces yo coloco post. Fíjense que estoy utilizando 127, pero es lo mismo colocar localhost 2.5000, agregar cargo. Aquí yo coloco lo que yo quiera, presidente, bonificación 100, y lo envío. Y aquí me va a dar la respuesta: 201 creado, y me dice cargo creado. Ahora voy a verificar en la base de datos si se creó. Y aquí está el ID 2, presidente, bonificación 100. Igualmente aquí podemos ver en la consola todo lo que está pasando, como estamos en modo de desarrollo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver cuáles son los cargos que se han ingresado en la base de datos sin tener que recurrir a verlos en el MySQL? Bueno, tengo que agregarle a la clase cargo una nueva función. Esta función simplemente igualmente le podemos colocar el nombre que sea. Utilizamos self para llamar a las propiedades que tiene la clase. Entonces aquí le decimos, cuando llamemos a esta función vamos a retornar lo que sería un objeto, por eso tiene las llaves. Entonces coloco ID, que envíe el ID, cargo, que envíe el campo del cargo, que envíe el campo que tiene bonificación. Esto lo podemos colocar a nuestro criterio. Si no queremos enviar el ID, no enviamos el ID. Si no queremos enviar la bonificación, no la enviamos. Podemos colocar múltiples funciones para esto. Aquí adentro de nuestra clase podemos colocar las funciones que necesitemos.
Además de esto, necesitamos también crear una nueva ruta para llamar a esa función. Entonces vamos a copiar lo que está aquí. Igualmente creamos la nueva ruta, esta la vamos a llamar cargo y acepta el método get. Tiene una sola función, y para nosotros buscar cuáles son todos los cargos que hay, guardamos, nuevamente utilizamos el método o el objeto de la sesión y hacemos un query llamando a la clase cargo y buscamos todos. Luego hacemos la respuesta, lo mismo que estamos utilizando para enviar los mensajes, lo vamos a pasar a JSON y aquí vamos a guardar cargo adentro de un objeto con las llaves. Y fíjense que aquí estamos llamando al cargo, ¿verdad? .json. Aquí es donde colocamos el nombre de la función, ¿ven? Que se llama JSON. Y entonces si estamos llamando a cargo.json, eso nos va a retornar todo esto. Entonces, por cada uno de los cargos en todos los que haya encontrado en la base de datos. Vamos a probarlo para que vean cómo se ve. Entonces aquí yo tengo esa ruta de los cargos, no necesita cuerpo ni nada de esto. Le doy a enviar y aquí podemos ver cuál es el resultado. Envía cargos, como se ve aquí. Primero me envía cargos, después 2 puntos y me envía un arreglo con todos los cargos que hay: bonificación, cargo y el ID. Y me envía empleado y presidente, que son los dos cargos que tengo guardados. Hasta donde hemos llegado aquí, ya podrían crear múltiples tablas utilizando los mismos conceptos que hemos visto hasta ahora, y pueden crear múltiples rutas y utilizando lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo hacemos una relación entre dos tablas. Para esto hacemos lo mismo: copiamos otra clase, la llamamos como el nombre que queramos de la tabla, colocamos table name, el nombre de la tabla, y empezamos a colocar las columnas. En este caso, como se pueden fijar, estoy utilizando columna cédula, entero y primary key true, pero no le estoy colocando auto increment como estoy haciendo aquí arriba, porque ya que la cédula quiero que la ingresen los usuarios, pero que sea la llave primaria de esta tabla. Esto me evitará que haya duplicidad en los números de cédula, y aprovecho el número de cédula para usarlo de llave primaria. Entonces, los nombres, apellidos, salario. Como pueden ver, estoy utilizando distintos tipos de datos. Por ejemplo, para nombres y apellidos 32, para el salario, como es un float, no tengo que colocar la longitud. Cargo ID, aquí es donde estoy colocando mi primera llave foránea. Entonces coloco columna, entero, foreign key, y lo único que tengo que colocar aquí es cargo, o sea, el nombre de la tabla, este que está aquí, no el nombre de la clase, sino el nombre que colocamos en table name, y .id, el nombre del campo, no este, sino el que colocamos aquí. Entonces ya sé que estoy foreign key refiriéndome a cargos.id. Y finalmente una fecha de nacimiento con el tipo de dato de fecha, date. Lo mismo que vimos en lo anterior, pero fíjense que aquí, como el ID yo le estoy colocando auto increment true, cuando voy a crear un nuevo cargo no estoy pidiendo ese dato, simplemente estoy pidiendo cargo y bonificación. Pero en cambio en la tabla persona sí estoy pidiendo la cédula, porque no le coloqué auto increment. Estoy pidiendo entonces la cédula, nombres, apellidos, salario, cargo ID, fecha de nacimiento, y todos esos campos hay que colocarlos aquí y asignarles la variable correspondiente. Al igual como hicimos con la ruta para agregar cargo, vamos a crear una nueva ruta que se llame agregar persona. Igual
aceptamos únicamente el método post, crear persona, y le ponemos try. Lo mismo, buscamos en la solicitud que sea JSON, luego insertamos una nueva persona, declaramos una nueva persona, un nuevo objeto, colocando los datos que vienen de la solicitud. Data cédula es igual a cédula, nombre es igual a data, apellido igual a data, apellido. Como ven, concordando con lo que estamos colocando aquí, con todos los datos que estamos pidiendo en el constructor de la tabla. Luego hacemos lo mismo, sesión add, nueva persona, tiene que ser concordar como les estoy diciendo, y sesión commit es lo que finalmente ejecutará esto. Luego retornamos la respuesta diciendo persona creada si todo salió bien. Si hay algún error en el servidor, lo mismo. Ahora vamos a guardar. Entonces, para nosotros crear a esa persona, primero tenemos que saber cuáles son los cargos que hay, ¿verdad? Entonces enviamos la solicitud de get a los cargos, vemos que tenemos un ID 1 y un ID 2. Entonces con esto podemos ir a crear una persona. Entonces vamos a agregar persona, post, lo mismo, en el cuerpo colocamos la cédula, lo que nos están pidiendo, la cédula, los nombres, apellidos, el salario, el cargo ID y la fecha de nacimiento. Se me olvidó recordarles que fíjense que ingresamos esta nueva clase, ¿verdad? Y cuando apenas guardamos, ya se creó la tabla en la base de datos. Aquí la podemos ver, persona, y está relacionada con la otra tabla. Ahora sí vamos a enviar la solicitud para agregar la persona. Y aquí me dio la respuesta, persona creada. Podemos verificar. Y aquí tenemos a la persona creada y con su respectivo cargo. ¿Qué pasa? Ahora, al igual que como hicimos con los cargos, yo quiero una ruta también para poder ver a las personas. Yo tengo mi ruta para ver los cargos, pero tengo que ver por la base de datos si están las personas. Entonces, ahora para crear esa funcionalidad tenemos que agregar en la clase persona un nuevo método que, al igual, yo lo llamé JSON para que saber que está retornando datos en JSON, pero se puede llamar como ustedes quieran. Y ahora nos faltaría crear la ruta para ver a las personas. Entonces, justo abajo de agregar personas voy a agregar la ruta para ver las personas, como el método get. Entonces, como pueden ver, aquí me estoy adelantando un poco, entonces déjenme editar esto. Simplemente es persona punto al y esto así. Ya podemos guardar y vamos a ver a las personas. Entonces vemos, y como tengo una sola persona registrada, me aparecen los datos, la cédula, fecha de nacimiento, los nombres y el salario. Ahora yo quiero ver cuál es el cargo, porque como se pueden fijar, aquí no tengo cargo ID, ¿verdad? Yo puedo enviarle a esa vista, o por esa ruta puedo enviar lo que sería el cargo ID. Si simplemente dijera aquí, entonces yo digo cargo ID es igual a cargo ID, guardo, vuelvo a hacer la solicitud y ahí me muestra el cargo ID. Pero yo quiero ver que me muestre el cargo, cuál es ese cargo ID. Para eso entonces sí tengo que utilizar esto, que sería lo mismo
que algo parecido a lo que estábamos utilizando antes de sesión query, pero yo hago sesión query y aquí incluyo los nombres de los modelos o las tablas que es la que voy a unir. O sea, selecciono la primera clase, la primera tabla y la segunda tabla, la separo con una coma, luego le digo punto join y la tabla que va a ser el join con esta, luego le pongo al porque no estoy filtrando, no estoy colocando ningún tipo de filtro, luego hago lo mismo, make response, JSONify, entonces persona. Ahora aquí viene algo lo que es medio enredado, pero bueno, persona, como recuerdan, simplemente es que estoy diciendo personas, dos puntos, y aquí si hubiera más registros, otro corchete se abre, otra llave. Entonces persona JSON, y aquí como estoy llamando a la función JSON, tengo que modificar la función JSON de la persona, y aparte de ser, que ser significa este mismo objeto, también tengo que enviar ese cargo que estoy llamando. Entonces estoy enviando el cargo adentro de esta función porque me lo está pidiendo. Si yo no coloco esto aquí y aquí lo estoy pidiendo, me daría un error. Entonces estoy pidiendo este cargo JSON, y aquí para que me recorra cada uno de estos resultados que me vinieron en este query, utilizo un for. Entonces for persona cargo y al persona. Vamos a guardar para que veamos el resultado. Luego vuelvo a hacer la solicitud y ahora, como se fijan, me trae persona, tengo una sola persona, apellido, cargo, aparece como un nuevo objeto que me trae los campos bonificación, cargo y el ID. ¿Qué podemos hacer con esto? En vez de nosotros llamar al cargo adentro de esto, llamándolo como otra función, podemos ejecutar o escribir otra función que nos haga los cálculos que serían como el sueldo multiplicado por el porcentaje de bonificación, y que nos retorne eso en vez de retornarnos todo el objeto con el ID. Y hasta aquí sería esta primera clase de cómo utilizaríamos Flask para hacer nuestra API.